No, déjale que el niño se acostumbre a dormir con bulla, no, déjale que se acostumbre a dormir cuando hay luz o cuando las personas estén hablando. ¿Qué tan aconsejable es esto como un hábito de sueño para nuestros niños? Si usted está a cargo de un niño, en realidad le tiene que enseñar a ser un buen durmiente. Desde pequeñito los niños aprenden mucho las rutinas de sueño y si ustedes le acostumbran al niño a que tiene que dormir con la tele al lado, va a ser un adulto que va a necesitar la televisión para poder dormir, cuando en realidad uno tiene que descansar lo más tranquilo y confortable posible. Cada historia es una canción en este espacio donde todo es real, donde el alma se abre como un portal. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Entrevista. Muchísimas gracias siempre a todos ustedes por estar pendientes de las capsulitas que vamos subiendo entre semana, tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok, así que ya sabe que siempre todos los comentarios, las preguntitas son bien recibidas. Si usted tiene alguna sugerencia de qué tema le gustaría tratar, de qué invitado le gustaría ver aquí en la entrevista, pues ya sabe que nosotros siempre estamos variando a nuestros invitados, a nuestros temas, porque son temas que usted en casita, en familia, necesita saber y sabemos que de ley le va a llegar algún temita muy importante a usted o a alguien que usted conoce. Y en esta noche no es la excepción. En esta actualidad que estamos viviendo es muy, pero muy importante tener en cuenta nuestra salud mental, pero ahora lo vamos a llevar a un nivel un poquito más, digámosle, más allá de la psicología. Ahora nos vamos a hablar a un nivel psiquiátrico para que usted no se asuste, para que quite esos tabúes y para que sobre todo aprenda por qué descansar es muy importante para usted en todo sentido. Yo hoy he traído a una doctora, pero mire que tiene tantos años de experiencia, riobambeña, y ella es talentosa en otros aspectos, pero sobre todo es una profesional tan increíble en lo que es la salud mental, y ella ha ayudado no solamente a varios pacientes ya aquí en Riobamba, sino también en Quito y en algunas otras partes de nuestro país y también a nivel internacional. Entonces, para nosotros es un gusto inmenso poder compartir con todos ustedes, si es que aún no la conocen, porque yo sé que muchos de ustedes sí la conocen. Si aún no la conocen, la vamos después ya a pedirle a las redes sociales para que los temas que ella comparte todos los días de seguro también le va a interesar. Así que el día de hoy vamos a hablar con la psiquiatra, con la doctorita Grace Bonilla. Bienvenida, mi querida Doc Grace. Muchas gracias, Andy, qué linda introducción. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí y contenta también de que existan estos espacios en donde nosotros podemos venir y compartir lo poquito o mucho que sepamos, pero que les va a servir mucho a todos tus espectadores. Muchísimas gracias, mejor por aceptarnos la invitación. Es que sin duda yo creo que la salud mental es de esa parte que no podemos dejar pasar por alto y no solamente ya ir cuando estamos mal. Entonces, vamos a empezar ahora sí, mi querida Grace. Cuénteme, es importante empezar a conocer, mi querida Grace, dónde creció, en dónde estudió, porque para nosotros confiar en un profesional de la salud tenemos que conocerlo un poquito más y entrar en confianza. Así que cuénteme un poquito de su vida. Bueno, pues yo soy riobambeña de corazón, nací aquí en la ciudad de Riobamba y crecí justo en el centro de la ciudad. Entonces, toda mi vida estuve cerca de los desfiles, de los pases del niño, de los programas, de la gastronomía ecuatoriana, por eso soy fan de toda nuestra cultura. Estudié en el Colegio San Felipe Neri y de ahí decidí irme a estudiar medicina en Quito. Estudié en la Universidad Central del Ecuador y cuando estaba como en sexto semestre pues ya tuve contacto un poco con esto de la psiquiatría y la salud mental, entonces ya vine un poquito, ya estaba yo con la idea esta de seguir la especialidad. Hice la parte del internado en el Hospital Eugenio Espejo, mi servicio social o la medicatura rural en la Selvita de Pastaza. Y de ¿Cuántas ahí, horas? Híjole, la verdad es que tenía yo que viajar al Puyo y del Puyo 2 horas más a Canelos y de ahí agarrar una canoita que nos metía al lugar que se llamaba Pacayaco, que si el río estaba bueno, 4 horas y si estaba muy bajito, 8 horas más o menos. Entonces sí fue un desafío muy grande. Ajá, pero una experiencia muy bonita. Hubo un año en el que fue todo el año en el que yo no tenía luz, agua, red, línea telefónica. Un barrio privado. Ajá, de todo. nada, privado de todo. Pero me sirvió mucho como para desconectarme un poco y conectar con la gente de ahí. La verdad es que siento que fue un año muy bonito, muy enriquecedor. Y sí me dio un poco de pena cuando me fui porque uno conecta mucho con los niños, creo, y con las mamitas de ahí. Y ya, cuando terminé, pues empecé
a trabajar en un hospital pediátrico. Muchos de mis amigos y familiares decían, no, es que yo creo que tú vas a ser pediatra porque te gustan los niños, porque eres muy guagüera, pero empecé a trabajar y dije como que no, me gustan los niños, pero los sanos. Es que debe ser Entonces, difícil, sí. ¿no? Ese shock de te encuentras con casos y casos y sí te puede afectar también emocionalmente. Sí, claro, admiro mucho a mis amigos y amigas pediatras que tengo, pero uno ya como que tiene la vocación para ciertas cosas, entonces justo cuando estaba yo trabajando salió la convocatoria y como yo ya venía con la idea esta de ser psiquiatra, postulé y entré directamente, entonces dije pues creo que es una señal, esto es para mí y fue una experiencia muy bonita, igual lo hice en la Universidad Central del Ecuador, mis 3 años. Y de ahí, como entré con una beca, pues me tocó devengar otros 3 años. Justo yo salí de mis estudios y nos cayó la pandemia. Entonces, lejos de pensar que esto nos iba a impactar mucho, dentro de la salud mental sirvió muchísimo para que la gente pierda como el miedo a hablar. Se hicieron muchísimas campañas todo ese año, el 2020, para hablar sobre ansiedad, sobre depresión, ya que la gente pasaba en las casas. Entonces, con algunos compañeros dimos algunas charlas para la comunidad, como que qué hacer. Por favor, cámbiese de ropa, no pase en pijama, salga, levántese de la cama, porque mucha gente se deprimió porque como no podíamos salir, entonces todo el mundo estaba encerrado y empezamos a tener como muchos casos de depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé ya a devengar mi beca en el IES y ahí, como más gente buscaba por atenciones en cuanto a lo afectivo, la ansiedad, la tristeza, vi que también había mucho insomnio, entonces me llamó la atención esta parte del sueño y empecé a estudiar y me topé con 2 médicos que hacían como mucho contenido en cuanto a sueño, los investigué y empecé a seguirlos y vi que eran somnólogos, entonces dije como que qué chévere, yo no sabía que existía esta subespecialidad y me puse a investigar dónde había, qué podía estudiar y ya me quedó la idea, entonces desde la mitad de mi devengada yo empecé a ahorrar porque dije yo quiero esto y como era muy muy costoso entonces empecé a trabajar un poquito más y a ahorrar y como yo siempre pienso que lo que es para uno se da, justo acabé mi devengada, empecé todo el proceso para aplicar a la subespecialidad y apenas terminé 2 semanas después salió la lista de que aprobé, entonces dije esto es para mí también. Para que los que no sepan, ¿dónde fue el estudio que realizaste? Apliqué yo para la UNAM en un instituto, allá se llaman institutos, que se llama Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que tiene convenio con la UNAM. Entonces, en el año 2024 me fui a México, a la Ciudad de México, ¿sí? A estudiar mi especialidad en medicina del sueñño. Una experiencia muy bonita, conocí gente muy linda. Justo cuando yo me fui hubo estos problemas y estos rocecitos así justo en estos 2 días. ¿Te fuiste antes de eso? Hice los papeles aquí, saqué la visa aquí, viajé y a los 2 meses pasó esto. Entonces allá me sentía un poco asustada y desprotegida porque no podía perder mi pasaporte porque si no, ¿dónde saco otro? Lo tenía así como adorando. Pero no tuve problemas ni de discriminación, nada. De hecho, la gente se portó muy bien conmigo. Conocí muchos pueblitos también porque destiné algo de mi presupuesto para conocer y no quedarme allá como muy encerrada. Es una ciudad súper grande, pero también el conocer otras culturas es algo muy bonito. Sufrí un poco con la comida, la verdad. ¿Por qué? Cuéntame. Porque todo pica allá y yo no soy tan fan del picante, fan de nuestro ají, pero del picante no. Muy picante. Ajá, pero justo es un año que regresé, justo un 29 de marzo yo regresé hace un año y desde ahí empecé ya a trabajar aquí para poder ayudar ya a nuestra gente con todo lo mucho o poquito que sepa. Ahorita estoy trabajando en un hospital psiquiátrico y doy atención privada ya en psiquiatría y también en salud mental y en medicina del sueño. Wow, mire. Entonces, en todo ese proceso que tú ya fuiste avanzando académicamente, profesionalmente, ¿siempre estuvo la medicina como primera opción o alguna vez se te pasó alguna otra carrera por la mente? Yo creo que cuando estuve en el colegio tenía esta idea de que quiero ser veterinaria porque me gustan los perritos. Esa fue como la idea en primero, segundo, tercer curso. Pero ya en los últimos años de colegio nos empiezan a presionar que la aptitud, que los exámenes, que para ver que eres buena, y ahí decía como que no, me gustaría estudiar medicina o veterinaria.
Busqué el pensum, me acuerdo, y vi todo el pensum de veterinaria y me di cuenta que no solo se ven perritos, sino otra clase de animales, y dije como que no, está bien, creo que esto no es para mí. Y me decidí por la medicina, de igual manera. Entonces, no tuve otra opción tampoco en mi mente, la verdad es que creo que siento que me enfoqué mucho en eso y le eché muchas ganas para poder entrar a la U, porque en ese entonces dábamos directamente los exámenes con las universidades y pues se logró. ¿Y qué parte de tu personalidad crees que te ayuda en tu profesión actualmente? Porque es muy importante también tener esa formación, no solamente académica y de conocimiento, sino también esa formación que tú vas recolectando durante estos años. Sí, yo creo que todos los médicos en general y más los psiquiatras debemos tener mucha paciencia, debemos tener mucha resiliencia también, porque muchas veces nosotros escuchamos a personas que puede que estén pasando lo mismo que nosotros, y ahí está el verdadero reto en no hacer una transferencia que se llama, o contratransferencia, para yo quebrarme frente a alguien que está pasando algo que tal vez es similar a mí. Obviamente los que trabajamos en salud mental debemos hacer terapia, debemos cuidarnos mucho porque todo el tiempo estamos frente a problemas y situaciones fuertes, escucho vivencias muy, muy fuertes y a veces no hay solución. Hay gente que en realidad la pasa muy mal y vive cosas muy fuertes y yo no puedo ayudarlos más porque son cosas que se nos van de nuestras manos. Entonces tiene mucho que ver el cómo nosotros descargamos eso. Sirve la personalidad, el ser como más empático, más tranquilo, pero también el cuidarnos mucho para no dejar que esto nos afecte. Y justamente me gustaría saber, ¿qué haces tú para desconectarte? Porque tienes tus pacientes en tu consultorio, tú atiendes tanto en Quito como en Riobamba. ¿Qué haces para desconectarte? Bueno, yo hago ejercicio, trato de que sea todos los días, pero a veces en serio no se puede, pero al menos 3 veces por semana camino o hago algo de cardio y la verdad es que eso ayuda muchísimo. Uno a veces sale del trabajo como muy cargada de cosas y el descargar, el correr, el ejercitarse mucho hace como que ya pasé lo que vine cargada hoy. Me gusta mucho pasar con mi perrita, la conexión con los animales es súper importante porque nos ayuda también como a desconectarnos un poco de los problemas. Hago terapia también porque me ayuda a descargar y los fines de semana trato de viajar a Riobamba para pasar con mi familia. Y también consultas. Y las consultas. Ajá, perfecto. Sí. Entonces, ahora ya hemos conocido un poquito de lo que es la trayectoria, de la parte profesional de la doctora Grace. Ahora sí, entremos a las manos del asunto, como nos interesa. Hay muchas personas que posiblemente siguen con esa confusión entre psicólogo y psiquiatra y no saben muy bien cuál es en realidad la diferencia de estos dos profesionales en la misma área de la salud mental. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto. Psicología y psiquiatría considero que somos un equipo siempre para ayudar a nuestro paciente. La diferencia radica en que nosotros los psiquiatras estudiamos primero medicina, los 6 años de medicina, y de ahí optamos por la especialidad. Cuando yo estudié eran 3 años, hoy en día son 4 años de especialidad, entonces ahí radica la primera diferencia. Y la segunda es que nosotros los psiquiatras estamos habilitados para medicar. Sí podemos ser terapeutas también, debemos realizar una formación aparte para poder dar la terapia, pero parte de nuestro tratamiento se enfoca en el análisis y la prescripción de fármacos. Ok. Ay, miren nomás, entonces, por ende, como tú lo mencionas, un psicólogo no estaría en las posibilidades de recetar medicación para ningún problema de salud mental. Exactamente, no, ni medicina natural, ni medicina biológica o química que utilizamos. Esa sería una de las diferencias. ¿Y cuáles, en toda la experiencia que tú tienes, cuáles serían los problemas mentales más comunes que puedes encontrar actualmente? Ok, la verdad es que depende mucho de la población. Como les comentaba, en la pandemia se rompió mucho este tabú de las cuestiones afectivas, entonces hasta el 50% de las emergencias que vemos pueden ser trastornos de ansiedad, que es lo que se ve. Se ve también mucho el consumo de sustancias, que puede ser como a un 35% más o menos, y ya las patologías graves o crónicas de psiquiatría se ve todavía un poquito más bajito, como en un 10% más o menos. Hoy en día todo lo afectivo, todo lo que sea ansiedad y depresión es lo que usualmente más veo en la parte pública y en la privada. Y
Para las personas que nos están viendo, ¿cuándo se debería considerar ya ir directamente tal vez donde un psiquiatra? ¿Qué síntomas o qué rasgos podría presentar la persona para ya directamente ir al área de psiquiatría? Ok, hay patologías que son netamente psiquiátricas, digamos, que van a tener que ser manejadas con nosotros, como los diagnósticos ya crónicos o diagnósticos graves, que serían, por ejemplo, las esquizofrenias, los trastornos bipolares, los trastornos esquizoafectivos, todo lo que compete la psicosis, que es esto de cuando las personas como que pierden un poquito el juicio y empiezan a tener como ciertas percepciones internas que no son reales, pero la persona cree que son reales. Eso se maneja con medicación. Eso tiene que ser manejado por un psiquiatra porque puede ser un poco complicado el dejarle a la persona que se quede un poquito descompensada, porque alguien descompensado puede llegar a ser agresivo. Entonces, ahí directamente para psiquiatría. En los cuadros afectivos como depresión o ansiedad, pues muchas veces vienen directamente a psiquiatría y nosotros evaluamos. Hay casos en los que yo les digo, no, necesito que vaya a psicología, que haga usted su terapia, y si es que no existe remisión de los síntomas, pues lo devuelven conmigo y trabajamos juntos. Pero hay casos muy fuertes que la persona tiene síntomas muy intensos, en los que debemos empezar con medicina, pero a la par con psicología. Entonces, en este tipo de casos a veces entran por psicología y nos lo derivan, o entran por medicina general y nos lo derivan, o vienen directamente donde nosotros y nosotros decidimos si es que le regresamos a psicología, los mantenemos o trabajamos en conjunto. Teniendo en cuenta que la medicación obviamente es una prescripción especial, son medicamentos especiales, obviamente no están a libre acceso en cualquier farmacia, usted no puede ir sin una receta de un psiquiatra. Hay muchas personas que tienen miedo a la medicación o ir a un psiquiatra porque dicen, es que me voy a hacer adicto a la medicación, es que paso solo durmiendo, o es que desde que empezó a tomar pastillas ha cambiado muchísimo. ¿Qué podemos recomendar a las personas para que justamente no tengan miedo de esto? Porque el profesional, obviamente, es el que después puede ir graduando la medicación, o ¿cómo sería? Bueno, pues la medicación de psiquiatría tiene mucha mala fama, inclusive existen asociaciones antipsiquiatría en donde se basan en esto para decir que no nos mediquen, que no nos den medicinas que pueden causar dependencia. Pues algunos de nuestros medicamentos, cuando son mal utilizados, sí pueden llegar a causar adicción o dependencia, y utilizar mal es utilizarlo por mucho tiempo o muchas dosis, por ejemplo. Entonces, la primera recomendación es que vayan donde un profesional, ¿sí? Hoy en día hay muchas personas que dicen tratar salud mental y manejan fármacos y no son médicos, o son médicos y no tienen los conocimientos o el título en psiquiatría. Entonces, eso es lo primero que yo les pediría que revisen. Lo bueno en Ecuador es que tenemos el acceso a la página del CENESID y podemos ver todos los títulos de las personas, porque me pasa mucho que vienen pacientes con muchos fármacos, dosis súper altas, y que no han sido manejados por médicos, o que ahora buscan en la inteligencia artificial, entonces consiguen, sí, el esquema y la medicina. Y el problema es que cuando nosotros hablamos y evaluamos a un paciente, ya sabemos más o menos la dosis y el fármaco que vamos a utilizar, porque no va a ser el mismo para dos personas, así tengan exactamente los mismos síntomas. Entonces, de ahí viene el miedo, porque hay personas que se automedican, toman mucha medicación y presentan el efecto adverso de la somnolencia, o empiezan a presentar temblores, o empiezan a presentar algún efecto adverso. Sin embargo, no siempre nosotros como médicos vamos a saber si esta paciente me va a presentar temblor, porque no siempre todos responden de la misma manera. Entonces, por eso los llamamos seguido, como que, ok, inicio su medicina y explicamos, ¿no? Puede que los primeros días se sienta un poco mareado, se sienta un poco como con sueño. Si es que no es incapacitante, esperamos 4 días y esto pasa. Pero si usted siente que se duerme mucho, que se está, no sé, quedando dormido en el trabajo, yo usualmente lo que digo es, escríbame, me mandan un mensajito y con eso yo ya les puedo decir más o menos qué hacer, o adelantamos la cita, si es algo así como muy fuerte, porque no todos los cuerpos metabolizan de la misma manera. Dice, no me está haciendo nada la medicación. Sí, eso pasa muchísimo. Exacto. Sobre todo con los antidepresivos, y ahí radica la psicoeducación, el que yo a mi paciente le explique, porque pasa mucho que
que hay médicos que no le explican que la medicina se demora en hacer efecto, por ejemplo, los antidepresivos 2, 3, 4 semanas. Entonces, ellos quieren al día siguiente ya estar feliz. Alguien piensa que le doy, y esto les digo a todos, no es que yo le doy la pastilla y mañana usted va a ser la persona más feliz del mundo. Si eso existiera, pues fuera excelente, ¿no? Tuviéramos las agendas llenas todo el tiempo. Pero en realidad es que depende del metabolismo. Hay personas que a la semana ya dicen como que ya estoy un poco mejor. Y las guías nos dicen que esperemos hasta 8 semanas para recién hacer algún cambio. Pero ya desde el mes, desde la 4ª semana, si me dicen como que sí, ¿sabe qué? No estoy al 100%, pero ya estoy un poquito mejor, perfecto, vamos súper bien. Ajá. Perfecto. Entonces, si la persona no sabe, se asusta. Porque pasa que vienen conmigo y dicen, es que hace 2 semanas le vi a un doctor y me dio la pastilla y no me hace nada, yo sigo igual. Y es como que sí, no le va a hacer nada, al menos un par de semanas más. Y antes de llenarles de más medicina, preferible se les explica y con eso baja mucho esa ansiedad o ese temor a la medicación. Sí, eso es súper importante topar. Y bueno, si es que usted tiene alguna duda, si tiene justamente estas inquietudes en cuestión de la medicina, si es que usted ya ha ido a algún psiquiatra y muchas veces pasa que ya dejó de ir al doctor, pero se sigue tomando la medicación, se sigue tomando, es que no puedo dormir si no me tomo la pastillita que me mandó como hace 2 años para tomar, pues por favor tomemos precaución, eso no está bien automedicarnos, acudan regularmente donde su doctor de salud mental y donde un psiquiatra para que esa medicación no le haga daño posteriormente. Mi querida Doc Grace, estamos actualmente, ¿tú consideras peor en salud mental que hace años anteriores o solamente crees que hoy hablamos mucho más del tema? Porque ahorita es tendencia, pero ¿crees que estamos en realidad peor en este tema? No, la verdad es que yo estoy muy contenta de que ahora ya no sea un tabú hablar de salud mental. Las cifras subieron muchísimo en esto de ansiedad y depresión porque la gente se atreve a hablar. Entonces, no considero que estamos peor, sino que estoy contenta de que la gente ya tenga conciencia de buscar ayuda. Porque hay casos que con los hombres pasa más como que no, qué vergüenza decir que estoy triste, qué vergüenza decir que estoy ansioso, qué vergüenza decir que lloro. Y a veces los casos se agravan mucho. Entonces, cuando actuamos a tiempo y hacemos intervenciones a tiempo, no podemos inclusive llegar a usar tanta medicina tanto tiempo, depende como el caso. Entonces, el hecho de que hayan más campañas, de que la gente ya no se ponga esa etiqueta en la frente de que soy psiquiátrico, que estoy loco, es que yo soy neurótico, etcétera, eso ha permitido que la gente se abra y busque ayuda. Y es importante también recalcar a todas las personas que no solamente es ya cuando uno esté mal, porque yo creo que el estrés, nuestra rutina diaria, todo eso va influyendo y va llenando ese vasito hasta ya llegar a trastornos mentales. Sí, exactamente. Yo siempre les digo que es como tener un globito, en el que si yo tengo problemas, este globito se nos va como llenando y a veces puede pasar una cosa pequeñita como que casi me choco acá afuera con otra persona y esa es la agujita que reventó el globo y se desencadena toda la sintomatología. Y a veces dicen, es que qué vergüenza, porque solo pasó de que me peleé con mi vecino y eso me puso así. Y cuando hacemos un análisis vemos que no, que ya venían como síntomas atrás. Por eso es importante de que si alguien detecta como que, a ver, no, yo creo que estoy más irritable de lo normal, yo creo que estoy más sensible de lo normal, como empezar a buscar ayuda. Y eso yo creo que, bueno, desde tu experiencia, ¿pasa más a hombres o pasa más a mujeres? La verdad es que los estudios dicen que pasa por igual, pero quien más busca ayuda, sobre todo en ansiedad, son las mujeres. En mi consulta tengo más mujeres que hombres quienes acuden a las citas, pero ya en estudios se ve que es en igual proporción. Y claro, teniendo en cuenta, hablemos, por ejemplo, hace unos 50, 60 años, en la época de nuestros abuelitos, esto era completamente negado, hablar de este tema. Las mujeres, en el caso, o sea, de que, por ejemplo, decían pegue o mate, marido es, las mujeres no podían quejarse y los hombres también vivían en una época tan machista que mientras menos sentimientos demuestren, eran más valientes, ¿no? Eso, ¿y tú crees que también tiene afecciones a nivel familiar, que es lo que vamos aprendiendo? Porque son generaciones de generaciones que a veces eso se acarrea. Sí, igual, hay estudios que dicen que hace 50, 60 años lo que más se veía era consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, eso, los
todo lo secundario al consumo del alcohol se veía en los hospitales y no tanto las cifras de ansiedad, pero no es que no había ansiedad, no es que no había depresión, sino que la gente no buscaba ayuda. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí nuestra cultura es como que, a ver, ¿por qué lloras? Tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, tienes que ponerte valiente, a ver qué te pasa, no me vas a decir de que, ay, estás llorando, eres un débil. Eso se ha roto y veo que generación tras generación ya va desapareciendo. Todavía queda un poco. La verdad es que pasa mucho con adultos, porque con los adolescentes ya no tanto, que dicen es que yo de niño era así, yo desde adolescente soy así, porque yo les pregunto desde cuándo empezaron los síntomas, así sea desde chiquititos, desde cuándo empezó, y es como que, ok, yo creo que empezó desde el colegio, pero mi mamá si me veía llorar me decía como que, a ver, o sea, y te doy duro. Ajá, te doy una razón para que ya llores. te voy a dar una razón para que llores. Entonces, hay generaciones en las que sí se creció como reprimiendo mucho esto, y ya en la adultez, con problemas del trabajo, como que ya se detonan todos estos síntomas y nos toca sanar heridas de la infancia, de la adolescencia, cuando se pudo haber actuado a tiempo. Ya con nuestros adolescentes, ahora siento que son como mucho más abiertos, no sé si tenga mucho que ver la parte de el internet y la facilidad que tenemos para acceder a cierta información, que tengo inclusive pacientes jóvenes que solitos buscan ayuda, que me toca luego pedirles los contactos a los padres para involucrarles en el proceso. Entonces, las generaciones de hoy ya están más abiertas a hablar sobre salud mental. ¿Y qué hacemos con las generaciones anteriores? Por ejemplo, actualmente, ¿qué hacemos con aquellos papás, aquellos abuelitos que sabemos que necesitan ayuda, que sabemos que ya a un nivel psiquiátrico, alguien que les medique, alguien que les ayude por temas de depresión, por temas de ansiedad y algunos otros trastornos que tú debes manejar? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Porque como tú lo dices, vienen arraigados en ese tipo de crianza, pero nosotros en sí queremos como que ayudarles. Si a nosotros nos sirvió la terapia, nos sirvió el psiquiatra, pues queremos que ellos también les pueda ayudar, pero creo que es un poquito más difícil. Sí, debemos recordar que nosotros no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, yo no le puedo obligar a alguien a que venga a mi cita y que se abra a tomar medicación cuando en realidad no cree en la medicina, no cree en el cambio. Entonces es un poco complicado. Lo que se pide siempre es como hacer intervenciones familiares, como que, a ver, yo desde el cariño que te tengo, papá, mamá, abuelito, te voy a contar mi experiencia, yo quiero que te des cuenta que esto que está sucediendo no está bien, te noto más irritable de lo normal, te noto que estás como más sensible de lo normal, ¿no crees que sería como importante buscar ayuda? Entonces, me sirve mucho las intervenciones previas que haga la familia, porque pasa que vienen obligados a las citas a veces y dicen como que no, es que no voy a tomar lo que usted me manda, gracias por su tiempo, pero no gracias. Entonces, es complicado porque yo no puedo obligarle a alguien a que tome medicación. Nuestros tratamientos son largos, ¿sí? Bueno, duran algunos meses, no para toda la vida, y amerita mucho compromiso por parte del paciente. Entonces pasa, y me ha pasado, que vienen a la cita subsecuente, pagan la cita subsecuente y me dicen, sí, sí estoy bien, sí estoy tomando, y luego entra la hija y dice, no, es que no está tomando la medicación. Entonces, en esos casos, yo lo que les comento es como que ya no le voy a hacer más daño, porque si yo creo en lo que me digan, y si me dicen que sí, pues voy quitando medicina o voy añadiendo medicación, y si no la están tomando, entonces estoy yo haciendo un daño y es preferible como pedir pausar, derivar a psicología o mantener el acompañamiento psicológico, hacer las intervenciones familiares, y cuando ya esté lista la persona, pues que regrese con nosotros. Ah, perfecto. Entonces ahí para que vea que en esta área de la psiquiatría, pues es importante durante toda nuestra vida, a cualquier edad, pues si usted necesita ayuda, usted sea el primero en dar ese paso. Nadie nos va a llevar de la manito, sea usted mismo el que, si necesita ayuda, pues hágalo, no tenga miedo, no tenga vergüenza, créame que es lo más normal del mundo y usted se va a sentir bien. Qué mejor que estar bien con uno mismo que con una excelente salud mental. Mi querida doctora Grace, ¿me podrías dar 3 consejos súper simples para que las personas puedan cuidar un poquito más su mente, un poquito más su salud mental? Ok, 3 consejos. El primero sería hacer ejercicio. El ejercicio es súper importante para nosotros tener nuestro espacio de desfogue, nuestro espacio de cuidado también con nuestro cuerpo. El segundo consejo sería tener espacios que sean solo para mí.
Hoy está de moda mucho esto de los journalings, de escribir, y en realidad es terapéutico, ayuda muchísimo. Entonces yo siempre les pido, hagan diarios de agradecimiento, hagan diarios para sacar lo que me desfoga, y eso también les ayuda a desconectarse un poco del problema del día a día. Entonces 10 minutos en la noche, busco un cuadernito viejo que tenemos ahí siempre en la casa y empiezo a escribir qué me preocupó de hoy y también luego qué agradezco de hoy, porque el escribir afirmaciones positivas dan como una retroalimentación al cerebro de decir, ok, así sea que hoy no me atrasé al trabajo y el bus me paró para poder ir, eso hay que agradecer porque genera una gratificación y eso ayuda a que mejore la cuestión anímica, ¿sí? Y la tercera sería como compartir más en familia. Hoy en día estamos como muy acelerados, muy en el trabajo, en querer sacar las cosas, que descuidamos mucho a la familia. Entonces el compartir con los que queremos, el abrazar, el reírme, el jugar, así sea como les dije, que tengan solo a su mascotita o que tengan la dicha de disfrutar con su familia, desen espacios de dejar el celular a un lado, de dejar la tele y sentarnos y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? O vamos a dar la vuelta en el parque. No necesariamente hay que gastar en un paseo millonario, sino como compartir esas conexiones con otras personas ayudan mucho también a que estemos mucho más tranquilos. Ay, qué lindo, mire, qué hermoso. Por ejemplo, yo también de las cosas que me encanta y que sirven para aprovechar ese tiempo en familia es cocinar, arreglar a veces hasta la casa, hacer algún jueguito, salir al parque. Lo importante es que usted se dé ese tiempo para valorar lo que tiene. A veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, nos enfocamos tanto en los problemas y no somos tan agradecidos por todo lo que tenemos, por las personas que tenemos y a veces por lo poco que podamos tener, créanme que a veces es mucho más de lo que otras personas pueden tener. Así que siempre ser sumamente agradecidos con eso, créanme que el agradecimiento, la gratitud siempre le va a abrir las puertas para tener muchas más cosas y siempre estar con ese amor. Mi querida Grace, tenemos una cajita blanca en la parte de la mesita. Por favor, para que la tomes, vamos a hacer las preguntas randómicas de mi querida Doc Grace Bonilla. Ella va a elegir 3, por favor, sin ver así la que salga, la que salga. Ok. Y tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Son cositas... Ay, y algo. Son cositas que vamos a querer saber un poquito más de ti antes de irnos a la parte de la somnología. Mi querida Grace, ¿con qué personaje famoso te gustaría tomar un cafecito hoy domingo? Ok, ¿con qué persona? Me encantaría mucho tomar un café con los grandes referentes de medicina del sueño. La verdad es que existen doctores como muy pro, sobre todo de Estados Unidos, que siento que tienen mucha experiencia y mucha más trayectoria, que me encantaría como aprender más de ellos, más maneras de ayudar a la gente. Entonces es un poco difícil como latinos tener acceso a estas grandes eminencias, entonces me encantaría que en algún momento se dé la oportunidad. Y ya se va a dar, usted decrételo, afírmelo hoy en su journal que se va a ir y ahí estaremos pues viéndole. Mire, ¿cómo era un domingo típico en tu infancia? Uy, yo tengo recuerdos muy bonitos con mi familia. Tuve la dicha de crecer en una casa familiar junto con mis abuelitos, mis padres, mis primos. Entonces, creo que el recuerdo más bonito que tengo es que nuestros abuelitos nos llevaban en la bicicleta a pasar dándonos un paseo por toda la ciudad. Entonces iba mi abuelito, mi abuelita, mi tía y todos los primos atrás con las bicicletas que eran de mi mamá o de mis tías también. Entonces tengo grabado ese recuerdo ahí de caminar todos en fila y todo. Y otro más que me gusta mucho es que a mi familia le gusta mucho disfrazarse en diciembre, entonces que simplemente se nos ocurrió disfrazarnos y hacer un desfile. Entonces salimos de la casa de mis abuelitos todos disfrazados, incluyendo mis padres, mis tíos, mis primos, y nos dimos la vuelta así por todo el barrio, con los que nos vean o no nos vean. Entonces eso lo tengo muy guardado en mi corazoncito, la verdad, es un recuerdo muy lindo. Y que esas tradiciones continúen, y si usted quiere hacerlo, pues hágalo y nos manda una fotito. Están invitados. Están invitados para diciembre, 31 de diciembre. ¿Qué harías con $1.000.000? Uy, ok. Si tuviera la oportunidad económica, pues la verdad es que viajaría, lograría... ¿Qué países te gustan? Porque tú has viajado muchísimo, entonces, ¿qué país crees que aún te falta conocer? Me encantaría irme
al otro lado del charco. La verdad es que siento que esta parte, Grecia, toda esta parte de Medio Oriente, ya cuando las cosas se calmen un poquito. No vaya, nomás está más barato. Sí, Australia también siento que es un país muy bonito que me encantaría conocer. Entonces destinaría esa parte como a viajar. Y la otra, si tuviera esa capacidad económica, pusiera una clínica del sueño con precios súper accesibles porque los estudios son un poco costosos. Entonces hay mucha gente que no tiene el acceso, sobre todo aquí en Ecuador, a este tipo de estudios. Entonces yo creo que hiciera eso para tener todos los equipos que se necesitan y que la gente pueda realizarse sus estudios sin gastar tanto dinero. Ay, perfecto. Mire, bueno, que se gane la lotería y que venga esa clínica del sueño para Ecuador, que en realidad esto no existe aquí en Latinoamérica. ¿Existe alguna de esas clínicas? Sí. Pero en Ecuador. Ajá. Hay lugares en Quito en donde manejan ya Los exámenes y este pero tipo de dices que son muy estudios. costosos. Sí, son un poco costosos. Bueno, vamos a hacer la clínica del sueño de la doctora Grace Bonilla a precios accesibles para todos ustedes. Ahora sí, vamos a hablar un poquito ahora sí de la somnología, que es un tema, para los que no sabíamos, pues una subespecialidad de la psiquiatría, que tiene muchos más años de estudio y no solamente es hablar del sueño, sino de todos aquellos aspectos que no vemos del sueño y que obviamente está afectando a nuestra salud. Empecemos justamente definiendo qué es la somnología y qué nomás estudia. Ok. El hablar de un somnólogo es hablar de alguien que es especialista en medicina del sueño. Esta subespecialidad la pueden realizar no solo los psiquiatras, sino también los médicos internistas, los neumólogos, los neurólogos, los neumólogos pediatras, los otorrinolaringólogos e inclusive también los dentistas. Entonces, es una subespecialidad que abarca todas estas especialidades, entonces nos ayuda de manera integral a ayudarle a una persona que tenga problemas al dormir. Entonces, se cree que solo al dormir nosotros nos acostamos, cerramos los ojitos y abrimos al siguiente día, pero en realidad mientras dormimos pasan un montón de cosas y pueden haber un montón de patologías dependiendo la especialidad, y para eso estamos, para ayudarle a la persona en su dormir. ¿Y por qué dormir bien es tan importante? O sea, ¿en qué parte nos puede afectar y qué pasa si no lo hacemos bien en realidad? Ok, dormir es súper importante porque, como les dije, no es cuestión solo de cerrar los ojos y abrir al siguiente día. Y hay que romper la creencia de que cuando dormimos el cerebro descansa, porque en realidad al dormir el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, en niños y adolescentes, porque al dormir se secreta la hormona de crecimiento. Entonces, el dormir les ayuda a crecer. En los adultos, bueno, y en todas las edades, cuando dormimos se fortalece el sistema inmunológico, se consolida la memoria, se consolida el aprendizaje y también se produce el descanso. ¿Qué pasa si no dormimos? Predispone a que estemos más irritables, predispone a que estemos más olvidadizos, también empezamos a tener muchas alteraciones cognitivas de que no sé dónde dejé las cosas, altera también la parte metabólica, puede predisponer a agravar algunas enfermedades como hipertensión, diabetes también, y el no dormir hace que también sintamos como un desgaste todo el día. Nadie puede no dormir. La verdad es que podemos estar días sin comer, pero no días sin dormir. El no dormir resultaría letal también. Mire, o sea, a una madre recién dada a luz, duro que le digan eso, porque uno así pasa, bueno, con sus lapsos chiquitos de sueño, pero en realidad ahí es donde la mamita está más irritable, donde empieza a olvidarse las cosas, justamente es por esta interrupción del sueño en los primeros días de su bebé. Mi querida Grace, ¿cuántas horas en realidad entonces deberíamos dormir? Yo sé que depende más o menos del rango de edad, pero aproximadamente o en rangos un poquito amplios, ¿cuántas horas se recomendaría que debamos hacer? Ya, muy bien. Cuando tratamos pacientes con insomnio, en realidad debemos empezar desde esta parte, porque en la televisión, en las redes sociales dicen que todos debemos dormir 8 horas. Entonces, muchas veces vienen pacientes que dicen, es que no duermo porque duermo 7 horas y no duermo 8. Y es como que, ok, sí está durmiendo lo normal para su edad. A medida que envejecemos, la necesidad de sueño va disminuyendo.
Los bebés, los recién nacidos, pueden dormir hasta 17 horas. Ya los niños más grandecitos duermen 14, los niños preescolares duermen 12, los adolescentes deberían dormir entre 8 y 10 horas más o menos, los adultos entre los 18 hasta los 64 años es normal que duerman entre 7 a 9 horas, más no, porque eso predispone a la depresión también. Y menos tampoco. Y menos tampoco, no, obviamente, porque sucede todo lo que mencioné antes. Y con los adultos mayores es algo muy, muy, muy peculiar, porque lo normal en ellos es que duerman 6 horas. Y en algunas guías dicen que podemos aceptar que duerman 5. Entonces, ahí es donde radica el problema, que dicen, es que mi papá no duerme, porque se duerme a las 8 y ya se despierta a las 3 de la mañana a estar haciendo bulla. Y resulta que hacemos los cálculos y decimos, no, pues sí está durmiendo bien, solo que duerme muy temprano. Entonces, la necesidad de sueño de nuestros adultos mayores es menor y está bien. Y ahí yo no medico porque no le voy a obligar a alguien a que esté sedado cuando sí está descansando sus horas necesarias. Mire, qué interesante, pero el problema es que se levantan a esa hora, 3 de la mañana, y quiere levantar a todos y ya no nos deja dormir. Sí, no, ahí sí nos toca mover un poquito los horarios nada más. Claro, Sí. o cuando dicen, es que yo me levanto, yo madrugo 6 de la mañana, pero a la 1 de la tarde ya está dormido. A veces también. Sí, eso, bueno, eso pasa mucho con los adultos mayores, de que no duerme mi papá en la noche, pero resulta que después de almuerzo se pega una siesta de 2 o 3 horas. Nosotros sumamos las horas y esas también son horas de sueño. Entonces, ahí demostramos con que, mire, sí está durmiendo y está durmiendo de más, inclusive. Entonces, que nos toca como ajustar, psicoeducar un poquito, evitar las siestas, y con eso en la noche logramos que duerman mejor. ¿Qué sería algo raro o curioso que tú has visto en cuestión de sueño en alguna de tus consultas? Bueno, pues la verdad es que hay patologías del sueño que son muy interesantes. Si uno piensa y dice, wow, es sorprendente, es raro y es triste que alguien padezca esto, pero, por ejemplo, hay una fase del sueño en donde nosotros estamos completamente paralizados. Eso es lo típico de la fase del sueño REM, en donde mi cerebro está súper activo, pero mi cuerpo está paralizado. Entonces, hay casos en donde las personas empiezan a actuar sus sueños. Entonces, si la persona está soñando de que es profesor, entonces empiezan a mover como que estuvieran escribiendo en la pizarra. Gente que trabaja en jardinería empiezan a mover los bracitos como que estuvieran labrando la tierra. Era futbolista. Ajá, sí, ¿no? Entonces, sí, es súper riesgosa esta patología porque sufre el compañero de cama. Entonces, es que me patea toda la noche, me pega puñetes toda la noche. Hay alguien que vi que se creía ciclista y en el estudio de sueños se ve lo que mueve, las piernas, mueve los brazos, y la persona no sabe, no se da cuenta, ¿no? Porque está actuando sus sueños, y quien sufre es la pareja de cama, el compañero de cama, perdón, y él es quien usualmente busca la atención y la cita. No me deja dormir. Exactamente. Exacto. Y, por ejemplo, aquí dentro de estas patologías entrarían obviamente los que no pueden dormir, los que tienen dificultades, que no me llegue el sueño o duermen súper tarde, pero también aquellas personas que se mueven mucho cuando duermen. Sí, existen, la verdad es que más de 100 trastornos del sueño. Esta parte de la medicina del sueño no solo se enfoca en el que no puede dormir. Nosotros al dormir podemos experimentar trastornos del movimiento, podemos experimentar trastornos como pesadillas, esto que les comentaba hace un momento, que es un trastorno conductual en esta fase del sueño, esto que les pasa mucho a los niños chiquititos, que son los terrores nocturnos, que se levantan gritando. También tenemos el sonambulismo, por ejemplo, que se levantan al punto de que hay personas que pueden preparar alimentos, inclusive ingerir mientras están dormidos. Ajá. Ya tenemos otros trastornos que hacen referencia al dormir mucho, en donde tienen mucho sueño las personas durante todo el día, que son las narcolepsias, y lo más común, que es el insomnio, que es el no poder dormir, y la apnea del sueño, que son los trastornos respiratorios mientras dormimos, en donde tenemos muchas pausas respiratorias y muchos ronquidos. Ay, Dios mío, qué interesante. Y de ley, alguna de esas es usted que nos está viendo en casita, o su esposito, su esposita, o conoce a alguien que de ley padece alguno de estos trastornos. ¿Por qué desde tu experiencia me podrías explicar
Existen personas que tienen mucha facilidad de dormir, o sea, pueden, por ejemplo, yo me siento, pongo la cabeza aquí y se duermen, pero hay otras personas que ni siquiera en su propia cama pueden dormir. ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería el problema en realidad ahí? Yo creo que el problema radica en que hoy en día la mayoría de personas usamos la cama para múltiples cosas y no solo para dormir. Parte de las intervenciones en pacientes con insomnio es que como que configuremos, digamos, nuestro cerebro a que la cama es solo para dormir y no para comer y no para ver el celular y no como para ver televisión, hacer deberes, conversar con mi pareja inclusive, porque cuando yo me acuesto en la cama el cerebro dice, ok, ¿cuál de todas estas cosas vamos a hacer hoy? Entonces hay personas que sí asocian la cama solo con dormir y como el cerebro sabe que este es mi espacio seguro para descansar, topo la almohada como dicen y me duermo enseguida. Hoy en día todos tenemos televisión en el cuarto, creo yo, o acceso al celular, entonces dicen, es que no duermo y no descanso, dígame qué hace las 2 horas antes de acostarse, pues veo 1 hora de TikTok y veo la novela, entonces ahí es mi rutina esta previa al dormir y es eso en realidad. Antes de medicar, primero nosotros hacemos un análisis desde que cena la persona, desde que merienda, para decir, mire, esto es lo que hay que cambiar y no necesariamente le vamos a medicar. Y justamente yo iba a preguntarte esto de las redes sociales, las pantallas del celular, la televisión, la computadora. Siempre, o sea, no sé si es por la luz o por la interacción que tenemos, que manda señales a nuestro cerebro de que no estamos descansando. Pero aún así hay personas que para dormir prenden la televisión. ¿Qué tan recomendable es Sí, esto? no, nada recomendable. Nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina, no la que se compra en la farmacia, sino una que nuestro cerebro la secreta. Y es interesante porque esta melatonina se empieza a secretar 2 horas antes de la hora habitual en la que dormimos, pero con oscuridad. Entonces, la luz azul inhibe esta melatonina. ¿Y dónde tenemos luz azul? En la televisión, en el celular o en los foquitos que tenemos en la casa. Entonces, si es que alguien está sobreestimulado con todo eso, viendo la novela, viendo el celular, es poco probable que logre conseguir sueño porque fisiológicamente no va a pasar. Nosotros tenemos unos receptores en los ojitos que mandan la señal al cerebro para decir ya es hora de dormir. Y si estoy con el celular aquí, con el brillo súper alto, el cerebro asocia como que es de día todavía, entonces la melatonina no sale y no secreta. Hay personas que dicen que con la televisión logran descansar. La verdad es que al realizar estudios no sucede eso, puede que logren entrar en una fase de sueño, pero tal vez pasen en sueño ligero toda la noche. Es como el café, que hay gente que dice yo tomo café y duermo riquísimo toda la noche, pero en realidad el café hace que no entremos a sueño profundo, sino que nos mantengamos en sueño ligero toda la noche y por eso no hay esta sensación del descanso al despertar, el dormí pero no descansé. Esos son los factores que influyen mucho. Ay, qué interesante. Yo sé que a usted le va a interesar muchísimo este tema porque de ley nos ha pasado en casita. Por ejemplo, yo tengo otra pregunta que igual es a nivel personal porque es una inquietud, así, no, ven a la consulta. Cuando son pequeños, cuando tenemos nuestros niños, obviamente nos dicen no le hagas bulla, déjale que duerman en un ambiente oscuro y en silencio. Y si te soy muy sincera, a mí me encanta. Yo tengo que dormir en silencio y completamente oscuro. O sea, mis cortinas tienen que ser oscuras y si es posible incluso ponerme esas cosas en los ojos para yo descansar. Pero, ¿qué pasa? Otros dicen, no, déjale que el niño se acostumbre a dormir con bulla. No, déjale que se acostumbre a dormir cuando hay luz o cuando las personas estén hablando. ¿Qué tan aconsejable es esto como un hábito de sueño para nuestros niños? Si usted está a cargo de un niño, en realidad le tiene que enseñar a ser un buen durmiente. Desde pequeñito los niños aprenden mucho las rutinas de sueño y si ustedes le acostumbran al niño a que tiene que dormir con la tele al lado, va a ser un adulto que va a necesitar la televisión para poder dormir, cuando en realidad uno tiene que descansar lo más tranquilo y confortable posible, sin ruido, sin luz, sin factores estresores que me logren despertar a la madrugada. Entonces no es cuestión de decir es que tiene que crecer fuerte y no importa que haya ruido, porque podemos cortar el ciclo de sueño del niño y como les digo, se secreta la hormona de crecimiento y si cortamos estos ciclos, pues vamos a tener afectaciones en ese sentido. Entonces, lo que se sugiere es
que durmamos con las luces apagadas, y si pasa que justo atrás de mi ventana tengo el poste de la luz ahí, entonces usamos antifaces negros que nos ayuden a que se secrete esta melatonina. Si es que vivo al lado de la carretera donde pasan muchos autos, entonces nos toca usar tapones de oído también. Si es que, y esto pasa muchísimo, duermo con mi perro o mi gato y patea toda la noche, pues nos toca considerar también esta parte de las mascotitas, porque sirve mucho el que nosotros descansemos en un lugar confortable. Por eso, cuando yo hago mis consultas de sueño, pregunto desde ¿cuántos años tiene su colchón? ¿Cuántos años tiene usted su almohada? Porque el dormir en un espacio que sea incómodo interrumpe también el sueño. Entonces a veces les digo, dicen, no, ya llevo como 20 años con el colchón, cambian de colchón y ya duermo riquísimo y no es necesario medicar. O es la almohada, que sí me di cuenta que amanezco con dolor de cuello todos los días, cambiamos de almohada y ya mejora mucho el descanso. Entonces hay que invertir mucho en nuestro descanso y en el que nos sintamos cómodos el momento del dormir. Ay, qué hermoso, bien, bien que topas de este tema. Y yo creo que a la mayoría de papás nos pasa eso. A veces nuestro niño se pasa a la cama de los papás y ya saben que los niños son mal dormir y que la pierna y todo. Entonces, yo les cuento aquí la anécdota en casa, pues con Danielito teníamos nuestra camita, todo bien. Ya cuando mi Aaroncito empezó a crecer y ya no, él no duerme paralelo a nosotros, él duerme transversal, aquí la cabeza, aquí el pie. Entonces, en realidad afectó muchísimo la calidad de sueño. Y ya con nuestro niño de 2 años, 3 años, entonces ya iba más grande, menos espacio. Invertimos en una cama un poquito más grande, en un colchón mucho mejor, y tienes toda la razón. O sea, si es que usted dice, ay, pero es que está caro un colchón de 400, 500 dólares, nosotros pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Entonces, si usted no le da pena comprar un teléfono de $1,000, pero le da pena comprar un colchón de 500 dólares, pues prioricemos, o sea, vayamos analizando esas prioridades, y créanme que incluso una muy buena almohada cambia muchísimo la manera en la que nosotros vamos a descansar. Y eso fue igual, Danielito nos compró unas almohaditas. Yo siempre amanecía con un dolor de cuello y según yo mi almohada era buena. No, vino cosas más. Y en serio, yo me dormí con dolor de cuello y amanecí sin dolor de cuello. Así que sí funciona, sí funciona. Consejo, tómenlo en cuenta, porque a veces dicen, ay, es que era el colchón que tenían mis padres o es el colchón de mis abuelitos. No, bote eso. ¿Cuántos años de vida tiene más o menos un colchón para que funcione bien? Lo que aconsejamos nosotros es que cada 8 o 10 años hay que cambiar el colchón y cada 1 a 2 años hay que cambiar las almohadas. Entonces, deben ahora mismo revisar en sus casas cuánto tiempo llevamos, o al menos sí dar la vuelta a la posición del colchón, porque el dormirnos siempre en la misma posición hace que cambie la morfología de los colchones. Entonces, al darle la vuelta ya sentimos un mejor descanso también. Perfecto. Y hablando de descanso, ¿qué sugerirías o qué alimentos tú recomendarías también? Porque la alimentación siempre va a ser importante. Cuando uno come un poquito más pesado ciertos alimentos, obviamente va a afectar también en esto. Sí, el dormir sin comer, sin merendar o sin cenar, o el dormir con una cena muy pesada altera el sueño. Si uno duerme sin comer, la sensación de hambre nos va a despertar. Y si uno se alimenta con comidas muy fuertes, muy grandes, puede presentar algún malestar que nos despierte, o en algunos casos predispone para pesadillas. Entonces, ¿qué sugerimos? Siempre cenitas ligeras, muy ligeritas. Hablo de una tostadita con alguna proteína, y no mucha agua tampoco, porque el agua en exceso hace que a la madrugada nos levantemos con ganas de ir al baño y eso corta el sueño. Entonces hay casos en los que identificamos que no duermen porque me levanto a hacer pipí 4 a 5 veces en la noche. Entonces les pregunto qué cenan y toman sopa, me tomo el agüita de remedio y me como un pedazo de sandía. Todo eso tiene agua. Y si no vamos al baño antes de dormir, pues nos vamos a despertar a la madrugada. Entonces hay cositas así que nos toca analizar individualizadamente, ¿no? Y con eso evitamos de que se interrumpa nuestro descanso. Sin duda el cuerpo no sabe que una mujer tiene que descansar cuando está en proceso de embarazo, porque uno tiene que levantarse, y como tú lo dices, a veces sin tomar agua, pero es al baño. Ya en los últimos meses, cada hora, o sea, llegas a un punto en el que dices, ya,
mejor me duermo con pañal, ya no quiero levantar. Pero todo esto del sueño afecta muchísimo y en este proceso en que las mujercitas están por dar a luz y los meses después de dar a luz, en realidad afecta muchísimo. Yo creo que por eso se alteran incluso hasta las conexiones cerebrales de una mujer a largo plazo, porque es mucha, mucha falta de sueño. Sí, la verdad es que si hablamos solo de mujer, en cuanto a insomnio, el porcentaje es mucho más alto en comparación a los hombres, porque los cambios hormonales nos predisponen a que se altere el sueño. Y hablo de cambios hormonales en la adolescencia, cuando empezamos a menstruar, en el embarazo, que hay mucha fluctuación de hormonas, o el hecho de que ya con la barriguita se oprime la vejiga, por ejemplo, y ese es el por qué vamos a hacer pipí a cada rato, o que no me logro acomodar porque antes dormía boca abajo y ahora cómo lo voy a hacer, y la menopausia también. Todas las etapas de la vida de la mujer van a hacer que se llegue a alterar nuestro sueño. Por ejemplo, y yo creo que muchas mamitas no me van a dejar mentir, a veces no llegamos a un sueño profundo, porque siempre estamos pendientes de escuchar, me va a llamar o necesita algo, o se está moviendo, o pasa algo. Entonces, yo le decía justamente a la Dora antes de empezar la entrevista, yo estoy como que durmiendo, pero yo le puedo escuchar hasta mi niño si respira en el cuarto de él, o si me llamo, si se mueve, y se me corta directamente el sueño a la hora que sea. Entonces, cuando intento otra vez quedarme dormida, hay veces que ya no lo puedo hacer. Sí, si uno vive con un pendiente o un trastorno de ansiedad, o una mamá que está pendiente de su niño, ya mi sistema nervioso va a estar en alerta y no me va a permitir entrar a sueño profundo, porque yo estoy con esta idea de que mi hijo se va a despertar al baño o se va a poner a llorar, o estoy con tantas preocupaciones en el trabajo que me pongo a pensar mientras duermo cómo puedo resolver el pendiente. Entonces ya se predispone mi sistema nervioso a estar todo el tiempo súper alerta, que impide que nosotros entremos a sueño profundo. Pues lo que recomiendo, también esto ya es intervención en pacientes con trastornos del insomnio, hacemos mucho algo que se llama registro del pensamiento, exceptuando a las mamitas, ¿no? Si yo tengo un problema, alguna situación que no me deja tranquilo y yo estoy sobrepensando toda la noche, en este registro del pensamiento yo les mando que antes de acostarse a su cama empiecen a escribir, ¿no? Esto ya es una intervención más terapéutica que se hace, en donde escribimos la situación, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y luego escribimos el pensamiento alternativo que yo estoy teniendo a causa de esta situación, porque a veces la cosa es muy sencilla, como que mañana tengo una presentación en el trabajo, eso es lo que va a pasar, pero mi mente empieza a pensar, me va a ir mal, voy a llegar tarde, no voy a llegar con el auto, me va a dejar el bus, y el cerebro es magnífico para empezar a pensar cosas catastróficas, y cuando uno empieza a escribir, uno se da cuenta como que, ok, yo creo que estoy exagerando un poquito o estoy sobrepensando mucho, y luego pedimos que reconozcan que están sintiendo. Esto me está generando ansiedad, esto me está generando angustia, preocupación, y el reconocer lo que uno siente hace como que, ok, baje mucho esta sintomatología. Y ya después hacemos otra intervención que se llaman pensamientos alternativos, en donde les pedimos como que ustedes empiecen a escribir algo que ataque ese pensamiento automático. Entonces, no me va a despedir mi jefe porque mañana tengo una presentación, me preparé, estoy bien, estoy capacitado, y eso hace que le hagamos chiquitito, digamos, de ese pensamiento alternativo, y que no nos llegue a alterar el sueño, ¿ya? Ahora, en cuestión mamás, pues es un poco complicado porque está implicado mucho la parte emocional. Entonces, yo no puedo decir, duerma usted tranquila y que su hijo esté ahí llorando toda la noche. Claro, no. Y de hecho, en esos casos ni siquiera medicamos, porque ¿cómo yo puedo inducirle el sueño a una mamá si tiene a su hijito enfermo, por ejemplo? Entonces, peor si está enfermo, es 10 veces peor. O sea, claro, entonces ahí es un poco más complicado, la verdad, porque la parte emocional, el estar cuidando, hace que la mamita no descanse. De hecho, dicen que cuando uno da a luz ya no duerme nunca más toda su vida, porque ya crece el niño, empieza a salir, y ahora, ¿será que ya llega? Sí, entonces es un poco complicado, pero si llega a ser como muy angustiante, de que la mamá, es que no duermo nada y mi hijo ya tiene 40 años y no llega, ahí intervenimos, ¿no? Porque no es que voy a decir, bueno, preocúpese por su hijo toda la vida. Si siento que está incapacitándole a la persona, está generándole mucha ansiedad, podemos hacer intervenciones. Y si no, pues como les dije en un inicio, el manejo con psicología para bajar un poco esa ansiedad.
Perfecto, ay, qué lindo. Bueno, si usted es mamita, pues ya tome esos consejos, tome esas recomendaciones y busque esa red de apoyo. A veces tómese esa siesta, dése ese descanso, ayúdese en el papito, ayúdese si es que tiene la oportunidad en sus hermanos, hermanas, o a veces también la mamita de uno, pues qué mejor que nos puede ayudar. Hasta la suegrita, pues siempre es una gran ayuda para poder descansar y recuperarnos, porque el sueño es muy importante. Una mamita sana, una persona sana, pues siempre va a rendir mucho mejor. Y mi querida Grace, justamente para terminar, me gustaría que nos puedas brindar cuál sería, en resumen de todo lo que tú nos has dicho, la receta perfecta para un correcto descanso. Ok, el dormir empieza como desde la tarde, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros pedimos mucho? Son cosas que se llaman higiene del sueño, y abarca un montón de educación. La primera cosa, como les dije, hay que hacer ejercicio, sí, pero el ejercicio tiene que ser hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, porque si lo hacemos en la noche nos puede activar mucho y predisponer a que no descansemos. La segunda cosa sería no exponernos a pantallas al menos 2 horas antes de acostarnos. Inclusive estos lucecitas que tenemos en la casa, lo que nosotros sugerimos es cambiar por estos focos amarillos o de luces cálidas, porque la melatonina sí se secreta un poco con estas, más que con la luz azul, con estas lucecitas. Como les dije, la cena ligera, que no sea muy cercana a la hora de acostarnos. De ahí tenemos que hacer actividades relajantes antes de dormir. Yo siempre les digo, tomen una duchita tibia. No, en las mujercitas no mojarnos del cabello porque luego ya es un poco complicado el secarnos, pero una ducha tibia, cepillarnos el cabello, hacernos masajitos, sí, el skincare, los masajitos en la cara, me pongo una pijama o una ropa de dormir cómoda, de algodoncito también. Si es que mi cuarto es muy caliente, entonces 2 horas antes ya abro las ventanas y hago que se ventile. Si es que es muy frío, entonces busco otra cobijita que me ayude a descansar. Si es que es muy ruidoso, busco los tapones. Si es que hay mucha luz, busco el antifaz para poder dormir. Todo eso influye en el descanso. Ya que nos acostemos, lo que pido es desconectarnos completamente de las pantallas. En casos de insomnios graves, inclusive les pido sacar el reloj del cuarto, porque a veces estamos monitoreando mucho qué hora es, y eso aumenta la ansiedad también. El que tratemos de quitar algunos estresores, como les decía, las mascotas, o hay gente que duerme con 10,000 peluches y duerme a un ladito de la cama. Uno tiene que saber que es su cama, su espacio para descansar, entonces tiene que ser lo más confortable posible. Y lo más importante es no pasar acostados en la cama viendo el techo, porque si no agarro sueño, viene más ansiedad y no voy a poder dormir. Entonces, si ya me desperté a las 5 de la mañana, pero tengo una horita más, pero estoy así y empiezo a ver el celular, preferible les digo, párese, abra las cortinas, tome una ducha porque empezó su día. El fin es que nosotros pasemos en la cama acostados durmiendo. El estar contando ovejas y ya llegamos a las 200 ovejas y no me duermo no sirve para nada. En realidad hay que pararse, hacer alguna actividad aburrida, relajante, y cuando empiece a agarrar sueño, pues me vuelvo a acostar nuevamente, y con eso vamos a lograr que la sensación de descanso sea mejor. No importa si durmió 7, 6 o 9 horas, pero si ustedes sienten que descansaron, eso es calidad. Me encanta. Y antes de ya despedirnos, la última cuestión. Hablemos de las siestas, porque a veces es que yo sí tomé una siesta, pero la siesta fue de 2 horas y ya de noche no puedo dormir. ¿Cuál sería el tiempo recomendado para una siesta para descansar, pero que no afecte nuestro sueño en la noche? Sí. Usualmente cuando el insomnio es muy grave les pido que no tomen siestas, ¿ok? Pero en una persona que no tenga algún trastorno de sueño está permitido tomar siestas de hasta 20 o 30 minutos, ¿ok? Y sí llegan a ser reparadoras. Hay gente que dice, no, pues qué pereza, me voy a dormir una horita más, pero en realidad si nos dormimos más tiempo, puede que lleguemos a sueño profundo, y el despertar es molesto porque cuando nos despiertan en sueño profundo estamos más desorientados, nos despertamos más cansados, más abatidos, y si solo hacemos durante 20 o 30, descansamos en el sueñito ligero y nos despertamos como mucho más activos. Más tiempo no. La verdad es de que eso puede generar de que en la noche no logremos conciliar el sueño.
Perfecto. Yo sé que usted en casita de ley tiene alguna pregunta para la Doc Grace, así que mi querida Grace, cuéntanos cómo estás en redes sociales, dónde podemos encontrarte, tal vez algún número, para que las personas de aquí de Riobamba o de Quito puedan sacar una consulta contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Yo atiendo en la ciudad de Quito y en la ciudad de Riobamba. Me pueden encontrar en Instagram como doctora Grace Somnóloga, dra.grace.somnóloga. En Facebook también como doctora Grace Bonilla, y ahí está el enlace directo para mi WhatsApp. Entonces buscan el perfil, yo les puse el link y con mucho gusto estoy para servirles si necesitan alguna cita en psiquiatría o en medicina del sueño. Perfecto. dra.grace.somnóloga. Le encuentran en Instagram. Ahí me encanta el contenido que la doc siempre sube sobre rutinas de sueño, sobre el insomnio. Tiene una manera muy dinámica de hacerlo y sé que usted lo va a entender y de ley puede compartirlo para alguien que le vaya a servir. Así que mi querida Grace, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros. Fue súper interesante todo lo que hemos compartido. Siempre es importante llegar a casa con estos temas que le va a interesar, que le van a ayudar a alguien que usted quiera y bueno, de pasito usted también dé ese primer empujoncito para que usted, si necesita esa ayuda necesaria, pues vaya donde profesionales. La doctora Grace siempre está dispuesta pues a atenderles en consulta, ya que obviamente tiene que estudiar cada caso de manera personalizada y lo importante es que usted se sienta bien. Así que mi querida Grace, te agradezco muchísimo, te deseo muchos éxitos y que se dé ese cafecito con los médicos de sueño de Estados Unidos que estaremos pendientes. Ojalá. Y Muchísimas ese millón de gracias dólares. a ti. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta y espero que te vaya muy bien con las siguientes entrevistas. Muchas gracias, mi querida Grace, y con ustedes ya saben, gracias por habernos acompañado hasta este punto de la entrevista y su cita conmigo todos los domingos a las 8 de la noche por YouTube. Les mando un besito y que tengan una hermosa, hermosa, hermosa semana y nos vemos en la entrevista con Andy Drogo. Chao, chao.